Gracias, Oscar, por permitirme dirigirme a ustedes. Quisiera empezar este pequeño compartir haciendo juntos la oración del sínodo. Entonces, les pido que escuchemos todos, porque estamos en sínodo. El Papa Francisco nos ha invitado a estar en sínodo y nos pide que en todas nuestras reuniones hagamos y comencemos poniéndonos en manos del Espíritu Santo con esta oración. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos, concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración nos introduce en este camino, en este encuentro. Me pidieron que haga una introducción al capítulo 13 de Mateo, que es conocido como el discurso parabólico, el discurso de palabras, ¿no es cierto? Entonces, he preparado un pequeño material que nos ayuda a introducirnos en, en este camino, en esta aventura. Es una aventura. Las parábolas son comparaciones que Jesús utilizó para poder explicar algo más profundo, algo más grande que es el reino de los cielos. El capítulo 13 del Evangelio de Mateo es el discurso parabólico. Es un discurso con parábolas para explicar qué es el reino de Dios, qué es el reino de los cielos. Mateo tomará este término, reino de los cielos, no reino de Dios, reino de los cielos, porque es un evangelio, como ya nos dijo el otro día el padre Oscar, judío. Y al ser un evangelio judío, la palabra Dios no se toma mucho en cuenta, sino se dice reino de los cielos. Reino de Dios se habla más en los otros evangelios. Para poder compartir esta pequeña charla, les presento a tres personajes en los cuales he consultado. Son dos biblistas y un teólogo, que son muy conocidos, que si ustedes copian esos nombres son muy queridos, al menos para mí muy queridos. Pablo Richard, que ya murió. Pablo Richard, que es biblista. José María Castillo es teólogo y José Luis Sicre, que es biblista. Todos tienen... José María Castillo y José Luis Sicre tienen una tendencia jesuita de la comunidad que es el Papa Francisco. Pablo Richard es diocesano con una historia de persecución chileno y tuvo que terminar en Costa Rica. Entonces, a partir de estos tres personajes importantes, he consultado para poder compartir con ustedes una introducción a este discurso parabólico. Al llegar a este momento del Evangelio de Mateo, el capítulo 13, el horizonte ha comenzado a oscurecerse. Lo que ha comenzado bien, lo que comenzó también con el seguimiento de los 4 discípulos, el entusiasmo de la gente en el Sermón del Monte, los 10 milagros posteriores, ha cambiado poco a poco de signo. Es cierto que en torno a Jesús se han formado un pequeño grupo de gente sencilla, agobiada por el peso de la ley, que busca descanso en la persona y en el mensaje de Jesús. Y se convierten en mis hermanos, mis hermanas y mi madre, lo que el padre Oscar nos explicaba la semana pasada. Pero esto no impide que surjan dudas sobre él, sobre Jesús, incluso por parte de Juan el Bautista. Recordarán las palabras que decía el padre Oscar, que gran parte de la gente no muestre el menor interés, como los habitantes de Corosaín y Betsaida, y sobre todo que el grupo religioso de más prestigio, es decir, los fariseos, se opongan radicalmente a él, a su doctrina,
hasta el punto de pensar en matarlo. Jesús les estorba. Entonces esa euforia de seguir a Jesús va bajando y el pequeño grupo se va quedando solo. Mateo está reflejando en su evangelio las circunstancias de su época. Hacia el año 80, cuando los seguidores de Jesús viven en un ambiente hostil, los rechazan, parece que no tienen futuro, se sienten desconcertados ante sus oponentes, no comprenden por qué muchos judíos no aceptan el mensaje de Jesús, al que ellos reconocen como Mesías. Las cosas no son tan sencillas como pensaban al principio. ¿Cómo actuar ante esto? ¿Qué pensar? Estábamos tan contentos siguiéndole a Jesús y de pronto vienen estos problemas, quieren matar al maestro, están persiguiéndole, sus palabras estorban. El Evangelio de Mateo, basándose en el discurso de las parábolas de Marcos, que fue escrito en el año 60, pone en la boca de Jesús, a través de 7 parábolas, la respuesta a 5 preguntas que siguen siendo válidas para nosotros. Entonces, estas parábolas van a ser explicadas de acuerdo a estas preguntas en la primera parte. Y ustedes vean esa figura del padre que está botando la semilla, que es precisamente la parábola del sembrador. Las preguntas son, ¿por qué no aceptan todos el mensaje de Jesús? La respuesta la da la parábola del sembrador. ¿Qué actitud debemos adoptar con los que rechazan el mensaje? La parábola del trigo y la cizaña. ¿Tiene algún futuro este mensaje aceptado por tan pocas personas? La parábola del grano de mostaza y la levadura. ¿Vale la pena comprometerse con él, con Jesús? La parábola del tesoro y la piedra preciosa. ¿Qué ocurrirá con los que aceptan el mensaje pero no viven de acuerdo a los ideales del reino? La parábola de la pesca. Entonces, aquí está todo la pesca o la parábola de la red. Todo este capítulo 13, tratando de contestar cada una de las parábolas a las preguntas que la gente se hacía en ese momento. ¿Vale la pena o no vale la pena seguir a Jesús? Y con todo respeto les pido, apunten ahí donde ustedes están. Estas preguntas son muy actuales, porque queremos seguirle a Jesús y pensamos que solo tradiciones, hay que traer a la Santísima Virgen, hay que hacer peregrinaciones, hay que hacer un montón de cosas. No, no, pongámonos en actitud y veamos qué es lo que realmente Dios quiere, qué es lo que realmente Dios nos está pidiendo. ¿Por qué no aceptan todos el mensaje de Jesús? La primera parábola, la del sembrador, responde al problema de por qué la palabra de Jesús no produce fruto en algunas personas. Parte de una experiencia conocida por un público campesino. Son parábolas muy comunes que a veces nos pueden parecer un poco complicadas. Para nosotros basta recordar 2 detalles elementales. Galilea es una región muy montañosa y en tiempos de Jesús no habían tractores. El sembrador se veía enfrentado a una difícil tarea y sabía de antemano que toda la semilla no daría fruto. Les pido el favor nuevamente, vayan apuntando algunas ideas que nos van a ayudar a entender y cuando luego vuelvan y lean las parábolas van a poder acercarse y entender con mayor facilidad y ver cuál es el mensaje que van a tener. El ideal sería contar o leer esta parábola a personas que no lo hayan escuchado nunca. Al final se mirarían extrañados y dirían, ¿y qué? Como muchos jóvenes, cuando escuchamos la palabra de Dios, te quedan viendo y dicen, ¿y qué nos dice? A lo sumo, las últimas palabras, las palabras de Jesús dirán, quien tenga oídos, que oiga. Les indicarían que la historia tiene un sentido más profundo, pero no saben cuál. Estamos ante un caso de parábola enigmática que pretende provocar curiosidad en el lector. Por eso, inmediatamente después surge la pregunta de los discípulos. ¿Por qué les hablas en parábolas? Precisamente en el versículo 10 del capítulo 13 está esto. ¿Por qué les hablas en parábolas? Y esto sirve para introducir el pasaje más difícil de este capítulo. Vemos al Padre ahí sembrando entre piedras, sembrando entre espinos y sembrando en tierra buena.
¿Qué tipo de tierra somos nosotros? ¿Por qué la palabra de Jesús no da frutos en todos sus oyentes? ¿Por qué no da frutos en todos los que escuchan? Si Jesús habla a todos, ¿y por qué no da frutos? Aquí se distinguen 4 casos. Cada uno vaya ubicándose en cuál de los casos está. En unos, porque esa palabra no les dice nada. No va de acuerdo a sus necesidades o sus deseos. Para ellos no significa nada la formación de una comunidad de hombres libres. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué perder el tiempo aquí? Hombres libres y leales entre hermanos, sintiéndonos hijos de un mismo Padre. Otros lo aceptan con alegría, pero les falta coraje y capacidad de aguante para soportar las persecuciones, porque seguir a Jesús no es nada fácil. Decir las cosas como son, como las hablaba Jesús, y tratar de hacerlos actuales, hay mucha gente que les estorbamos y te catalogarán de una manera no adecuada. Otros dan más importancia a las necesidades primarias que a los objetivos a largo plazo. 2 situaciones extremas y opuestas. El agobio de la vida, la seducción por la riqueza, producen el mismo efecto, ahogar la palabra de Dios. Vivimos desencantados, vivimos ahí con un agobio. Está de moda la depresión. Ante las situaciones que pasan a nuestro alrededor, y a mí también me pasa, nos da a veces un desánimo terrible. Decimos, ¿para qué? ¿Para qué seguir luchando? O seducirnos por la riqueza. Mejor trabajemos, consigamos plata, vean que y después terminamos totalmente vacíos. Eso es ahogar la palabra de Dios. Finalmente, en otros, la semilla da fruto. La parábola es optimista y realista. Optimista porque gran parte de la semilla se supone que cae en buen campo, en campo bueno. Realista porque admite diversos grados de producción y de respuesta en la tierra buena. En unos el 100 por uno, el 60, el 30. En esto, como en tantas cosas, Jesús es mucho más comprensivo que nosotros, que solo admitimos como válida la tierra que da el 100 por uno. A los demás les rechazamos. Incluso el que da 30 es tierra buena, idea que podría aplicarse a todos los niveles, morales, dogmáticos, de compromiso cristiano, en todos los niveles. Debemos procurar tratar de ser tierra buena. La parábola podría leerse también como una llamada a la responsabilidad y a estar vigilantes. Apunten por favor ahí. Responsabilidad y estar vigilantes. Incluso la tierra buena que está dando fruto debe recordar qué cosas dejan estéril la palabra de Dios. La indiferencia, la inconstancia cuando vienen las dificultades, el aburrimiento de la vida, la seducción de la riqueza. Pero este sentido no es el fundamental de la parábola. La llamada a la responsabilidad y a la vigilancia la trata Jesús con otras parábolas en otros casos. Entonces, está haciendo una llamada a la fe y al optimismo. La fe, los que tuvieron la bondad de acompañarnos ayer, es como esa respuesta que da el ser humano a la revelación de Dios, esa respuesta que nosotros podemos presentarnos ante Dios y decir, aquí estamos. Nosotros aceptamos la palabra, la persona y el proyecto de Jesús. Y el optimismo, con deseos de salir adelante. La crisis ante la situación actual puede venir en muchos casos de que centramos todo en la acción humana. Cuando nosotros fallamos y sobre todo cuando fallan los demás, creemos que todo va mal. Solo advertimos aspectos negativos. En cambio, la metáfora, la comparación o la parábola de la semilla y el sembrador nos anima a tener fe en la acción misteriosa de la palabra de Dios, fecunda con la lluvia, que no dejará de producir fruto. Esto nos está enseñando esta parábola. Vemos ahí el sembrador. Seamos nosotros buena tierra para que la palabra de Dios deba entrar en nuestros corazones. ¿Qué actitud? La segunda pregunta. ¿Qué actitud adoptar con quienes no viven el mensaje? Podemos caer en solamente criticar y creernos nosotros los sabios, creernos los dueños de la verdad. Como nos decía el padre Oscar también la vez pasada,
Eso se llama fariseísmo, ser fariseos, creernos perfectos, creernos dueños de la verdad y tratar a todos los demás con desprecio. La parábola puede leerse en diversas perspectivas. Según pensemos que la finca es el pueblo de Israel, la comunidad cristiana o el mundo entero, ya que esta parábola solo la cuenta Mateo. Vamos a verla primero desde el punto de vista de la comunidad, seriamente enfrentada con los judíos. Primera hipótesis, la finca es el pueblo de Israel. En ella el Señor ha plantado la buena semilla, los cristianos, los primeros seguidores de Jesús. Pero el enemigo ha plantado también cizaña. El enemigo ha plantado también cizaña, mala hierba, los fariseos y los demás enemigos de la comunidad. La tentación de cualquiera de los dos grupos es decidir por su cuenta y riesgo quién es trigo y quién es cizaña, creernos dueños de la verdad y catalogar a unas personas buenas y a otras malas. Eso es fariseísmo. Pablo, por ejemplo, antes de convertirse, pidió permiso a las autoridades de Jerusalén para perseguir a los cristianos, pero también la comunidad cristiana puede correr el riesgo de intentar acabar con los que no forman parte de ella o no los tratan como consideran justos. Así ocurrió cuando una aldea de Samaria no acogió a Jesús y los discípulos. Juan y Santiago le propusieron bajar un rayo del cielo que acabase con todos. Esto lo encontramos en Lucas 9, 51, 56. Con esta parábola del sembrador, Mateo hace una exhortación a la calma, a dejar a Dios la decisión en el momento final. No somos nosotros los jueces, no somos nosotros los que tenemos la decisión. La segunda hipótesis, la finca, es la comunidad cristiana. La parábola también podría entenderse dentro de la comunidad cristiana. Solo esta sería la finca, donde hay gente que responde al evangelio, el trigo, y gente que no parece vivir de acuerdo con él, la cizaña. El mensaje es el mismo en este caso. Aunque las cosas parezcan claras, es fácil que al arrancar la cizaña se lleven por delante el trigo, porque cualquiera de nosotros, por muy preparado que se considere teológicamente, moralmente, voy a misa todos los domingos, tengo una vida intachable, podemos equivocarnos, creernos dueños de la verdad y hacer mucho daño. No son raros los casos de personas condenadas por la iglesia que terminaron no solo rehabilitadas, sino también canonizadas. Les invito a que todos ustedes puedan acercarse, y ahora con internet es facilísimo, y leer el capítulo 8 de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, en donde el Papa Francisco nos invita a ser misericordiosos, que no es permitir todo, sino es buscar que cada caso, cada realidad se analice de acuerdo a su situación, a su dolor. La tercera hipótesis, la finca es el mundo. Finalmente, la parábola se puede interpretar en un contexto más general, donde la finca es el mundo, la buena semilla, los ciudadanos del reino, y la cizaña, los secuaces del maligno, los secuaces del malo. En esta línea se orienta la explicación de los versículos 36 y 43, que dice: entonces despidió a la multitud y se fue a su casa. En esto se le acercaron sus discípulos y les dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. Y ahí va tranquilamente hasta el versículo 43, en donde vemos esta hipótesis. En cualquiera de estas tres hipótesis, todas válidas, Jesús advierte contra el peligro de que paguen justos por pecadores. Es preferible tener paciencia y dejar la justicia a Dios, el único que puede admitir un veredicto exacto sin temor a equivocarse. Un Dios al que el poder impulsa, no a castigar, sino a perdonar, que gobierna con moderación e indulgencia y que siempre da un voto de confianza al pecador, esperando que se convierta. Esto nos está pidiendo este evangelio. Ahí vemos esta parábola bien bonita en donde el tesoro prácticamente es Dios. La piedra preciosa es Dios el que está caminando con nosotros y el que nos está diciendo qué es lo que
qué es lo que realmente vale la pena. ¿Tiene algún fruto esto tan pequeño? La comunidad de Mateo es pequeña. No es como ahora, todos los cristianos, los católicos somos la mayoría. Las otras comunidades también. Han pasado ya 50 años de la muerte de Jesús, y aunque el cristianismo se va extendiendo por el Imperio Romano, representan una minoría en ese momento, en el año 80. ¿Qué futuro tiene este grupo tan pequeño? ¿Qué futuro tiene decir la verdad? ¿Qué futuro tiene cambiar tantas estructuras en nuestras iglesias que a veces a la final, cuando ya nos vamos, la gente vuelve y hace lo mismo? ¿Qué futuro tiene la iglesia actual que carece del influjo y el poder que tenía hace unos años? Hoy, decir sacerdote en un lugar no te dice nada. Antes, cuando asomaba un padrecito en un pueblo, había un montón de cosas, pero eso dio fruto al clericalismo. Esperar que haya arcos, que haya tantas cosas para recibir a un personaje religioso. Gracias a Dios, esas cosas se van terminando porque ante Dios todos somos iguales. Todos somos hijos e hijas de Dios. Hoy, en la asamblea que hace el Papa cada miércoles, fue maravilloso ver cómo siempre, todos los miércoles, los que leían eran varones, padrecitos, y hoy estuvieron mujeres religiosas, laicos y laicas, leyendo la traducción de la enseñanza del Papa Francisco, abriéndonos a todos a una igualdad, a una dignidad pura, en donde todos nos sentimos hijos e hijas de Dios. Y a veces por decir esto, somos perseguidos y perseguidas. Mateo responde con dos parábolas. Algo tan pequeño, el grano de mostaza, y la parábola de la levadura, cosas pequeñísimas. Ambos coinciden en ser algo pequeño, pero más importante de lo que puede parecer a primera vista. El grano de mostaza. Seguramente ustedes conocen ese granito de mostaza, pequeñísimo. Creo que es como una semillita bien pequeña. Esta parábola solo se comprende a fondo cuando se conoce una parábola del profeta Ezequiel que utiliza a Jesús como modelo a comienzos del siglo VI antes de Cristo. El profeta Ezequiel escribió esto cuando el pueblo de Israel se encontraba deportado en Babilonia, para expresar que su suerte cambiaría y sería espléndida. Ezequiel cuenta lo siguiente: cogeré una guía del cogollo del cedro alto y encumbrado, del vástago címero arrancaré un esqueje y lo plantaré en un monte elevado y señero. Lo plantaré en el monte encumbrado de Israel. Echará ramas, se pondrá frondoso y llegará a ser un cedro magnífico. Anidarán en él todos los pájaros. A la sombra de su ramaje anidarán todas las aves. Vayan ustedes al libro de Ezequiel, en el capítulo 17, versículo del 22 al 23, está este texto en donde de una semilla se hace un árbol frondoso. Esto como que Jesús lo toma para que todos, para que podamos entender que de algo tan pequeño como la comunidad cristiana podemos construir y ser una fe más grande. No se refiere a la iglesia, se refiere a ti, que tu fe puede ser como un árbol. Jesús acepta la imagen del árbol y la idea de que sirve para acoger a todas las aves del cielo, pero introduce un cambio radical. No elige como modelo el cedro alto y encumbrado. Cedros, creo que ya nos dirá más luego el padre Oscar, es un árbol enorme y milenario, sino el modesto arbusto de la mostaza, que cuando crece sale por encima de las hortalizas. Así es que no hay que perder la fe, porque las cosas pequeñas, si se cultivan con amor, crecerán maravillosamente. Es un ataque lleno de humor e ironía al triunfalismo. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos estamos llenos de ese triunfalismo, de creernos, perdón la expresión, la mamá de Tarzán, los indispensables? Sin uno nada se puede hacer. Y creernos que nosotros debemos ser el centro y sin nosotros no hay nada. Lo importante no es que el árbol sea grandioso, sino que pueda cumplir su función de acoger a los pájaros,
de acoger a los demás, que cada uno pueda cumplir su vocación. Para la comunidad de Mateo era una excelente lección, y también debe serlo para nuestras tentaciones de triunfalismo eclesial, de creernos nosotros los dueños de la verdad. Y la otra parábola, la levadura. Algo parecido ocurre con la parábola de la levadura. Se usa en poca cantidad. Los que saben hacer pan seguramente sabrán esto a la perfección, pero cumple su función, hace que fermente la masa, que crezca, que doble en su cantidad. La tentación de la comunidad cristiana es querer ocupar mucho espacio, ser masa, mientras más gente haya mejor, llamar la atención por su volumen, por el número de miembros. En este tiempo de pandemia, estamos ahí a través del Facebook, a través de las redes sociales. ¿Cuántos están conectados? ¿Cuántos están ahí? Mientras más mejor. Y a veces nosotros nos olvidamos que se pierde la humanidad y se pierde el sentido de comunidad. Jesús dice que lo importante es la función de fermentar la masa. Resumiendo lo leído hasta ahora, Mateo ofrece una explicación de la realidad, el sembrador, y una llamada a la serenidad. Está tranquilo, el trigo y la cizaña. Estas parábolas y a confiar en algo que tiene unos comienzos tan modestos, tan pequeños, como es la mostaza y la levadura. Hasta ahora, ¿cómo les va? Espero que les vaya bien. Espero que estén ahí y no se hayan dormido todavía. Y aquí tenemos esta imagen donde Dios está poniendo la levadura. La iglesia, esta mujer, está amasando. Y vemos también la Eucaristía, el cáliz, las hostias. Y esta mujer está amasando. Y fíjense lo que nos dice aquí: enmudece tras arrojar a su hijo muerto en el mar. Y 15 integrantes mueren y 9 de ellos son menores ante la migración. Muy bien, creo que el padre Oscar quiere decir algo. Bueno, sabes que está interesante la charla que nos estás dando y me gustaría de pronto la gente quiera hacer preguntas, porque sí, ves que el tiempo se nos va rápido y tenemos ya las 7:40. Sí, bueno, tú tienes más diapositivas, pero puedes hacer un rapidito, un stop para hacer preguntas. Hay cosas que preguntar. Una de las tendencias es el desánimo. La primera comunidad cristiana eso le pasaba. Somos poquitos, nos están persiguiendo, vamos a desaparecer. ¿Qué hacemos? A la final nos vamos en pro de los intereses del imperio, que son los que mejor están viviendo. Nosotros estamos perseguidos, han matado a muchos, no nos dejan crecer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos y qué hacemos? Estamos viendo signos que de pronto no cambian la vida. El padre José Luis decía una cosa bien dura y yo sí quiero que reflexionemos. Algún día tenemos que tratar esto. Por ejemplo, a ver, va a venir para el próximo mes al corazón la Santísima Virgen del Quinche para afianzar la fe en la gente. Ah, sale hartísima gente, eso sí, pero eso cambia la vida de la gente, cambia la vida. Esos actos multitudinarios, cómo la palabra empieza como una semilla mostrar. Bueno, no hablo más, hay personas que están levantando la mano. José Luis, ¿quieren preguntar? Por favor, preguntemos también, porque no va a decir, no sé, el padre José Luis dijo, y todo eso, ¿no? Es necesario también hablar, preguntar, cuestionar, lo que sea, como ustedes quieran. Osvaldo, por Hermanito favor. Osvaldo. Buenas noches, padres, padre Oscar, José Luis. Van a disculpar que no active la cámara porque tengo una deficiencia del internet y al entrar al video se me corta. Pero el padre Oscar me leyó el pensamiento cuando decía, y eso yo, José Luis, yo te pregunto, estamos viviendo esta desesperación y empezando como a sentirnos incapaces de poder enfrentar las circunstancias. Ahora en mi parroquia, en nuestra comunidad, estamos viendo ese ataque o esa proliferación de los hermanos de otras religiones y que tratan de simular actividades o acciones parecidas a las de la religión católica,
Y eso produce un engaño a la gente, y hablo exclusivamente de los anglicanos, que en nuestras comunidades de la zona oriental de Cotopaxi ofertan sus servicios, ¿no? Ofertan sus servicios con comodidad en el servicio, y el servicio religioso lo hacen en la misma casa, así que empiezan estas comunidades a hacer los bautizos, los matrimonios ahí, y empiezan a dar preferencia, como decía el padre Oscar, a ciertas acciones que parecen fueran muestras de fe. Decía el padre, por ejemplo, llega la Virgen del Cisne a la Tacunga, y qué cantidad de gente, pero vamos a hacer la procesión del Vía Crucis, 15 personas, ¿no? Vamos a hacer la reflexión de la palabra de Semana Santa, 30 personas. Pero vamos, en cambio, a este tipo de congregaciones de personas, supuestamente reforzar la fe, y cómo terminamos. Esto se transforma en una fiesta popular que termina con borrachera. Entonces, eso tiende a desesperarnos y a preocuparnos. Y claro, Mateo está claro cuando nos trata de hacer entender que con las parábolas Jesús está diciendo, no, pues tú eres el sembrador, y claro, la semilla cae en terreno fértil o cae en terreno pedregoso. Pero nosotros, bueno, ¿en qué campo estamos? Esa es la pregunta, mi querido José Luis. ¿En qué lado estamos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Tú estás al lado oriental de Salcedo. Sí. Occidental, perdón. Bueno, a ver, yo creo que cada uno debe contestar esa pregunta. ¿Dónde ubicarnos? Lo que nos está pidiendo el texto, de lo que yo creo, es a no desanimarnos y a seguir siendo propuesta. Seguir siendo propuesta de vida desde el Evangelio. Como el grano de mostaza, como la semilla de mostaza, como la levadura que fermenta. Desde los pequeños espacios, ir haciendo tomar en cuenta a todas estas personas, en tu caso, de los anglicanos en Salcedo, que no es solamente ahí, sino en todo Cotopaxi. Pero tener en cuenta que el problema no es tanto los hermanos de otras iglesias. El problema es que, como también decía el padre Oscar la vez pasada, me acuerdo bien, que los católicos no estamos bien formados y vamos al mejor postor o buscamos la salida más fácil. Entonces, el capítulo 3, el Evangelio de Mateo, nos invita a reforzar nuestra fe como una respuesta segura ante Dios. No sé qué les parece, Osquitar, si me permites terminar las diapositivas y poder abrir para seguir dialogando y no quedarnos a medias. ¿Sí? Y al final, por favor, vayan eh, apuntando todas las preguntas que tengan para poder conversar tranquilamente. Esta imagen nos ahora nos invitan. Fíjense de dónde cae la levadura en esta imagen. Dios nos está dando esa levadura para que fermente y dé fruto. Hay un librito, no sé si ustedes alcanzan a ver que hay otro también, José María Castillo, que seguramente los que ven está ahí, y el texto es del reino de Dios por la vida y la dignidad de los seres humanos. Ya solo con el título nos damos cuenta que cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de la vida y de la dignidad de los seres humanos, de todos los seres humanos. El discurso en parábolas ha respondido a 3 preguntas que se hace desde la antigüedad, desde la antigua comunidad cristiana, y que nos seguimos planteando para nosotros. ¿Por qué no aceptan todos el mensaje de Jesús, la parábola del sembrador? ¿Qué hacer con quienes no lo aceptan? El trigo y la cizaña. ¿Tiene futuro esta comunidad tan pequeña? El grano de mostaza y la levadura. Quedan todavía otras 2 preguntas por plantear y responder. ¿Vale la pena seguir la persona, la palabra y el proyecto de Jesús? Que nos decía el padre Carlos Jiménez hace mucho tiempo y que ha quedado grabado en nuestra Dios de la Tacunga. La pregunta que puede seguir rondando en la cabeza de nosotros, los seguidores de Jesús, es si todo esto vale la pena. Si al ver que vienen y se hacen misas privadas, la gente prefiere más la fiesta, prefiere más las imágenes y antes que el compromiso cristiano, antes que dar de comer al pobre. ¿Vale la pena seguir en esto? ¿Vale la pena
a la pregunta responden dos parábolas muy breves, aparentemente idénticas en el desarrollo y con gran parecido en las imágenes. Por eso se las conoce como parábolas del tesoro y la perla. Lo que ocurre en ambos casos es lo siguiente. A. El protagonista descubre algo de enorme valor en la parábola. B. Con tal de seguirlo, vende todo lo que tiene. C. Compra el objeto deseado, porque es de gran valor, tiene un significado enorme. Sin embargo, hay curiosas diferencias entre las dos parábolas, empezando por los protagonistas. La primera, el suertudo y el concienzudo. Cierto, el protagonista de la primera es un hombre con suerte. Mientras camina por el campo, encuentra un tesoro. Su primera reacción no es llevarlo a la oficina de objetos perdidos, que entonces no existía, ni poner un anuncio en el periódico, que tampoco existe. Ante todo, ¿qué hace? Lo esconde. Repuesto de la sorpresa, se llena de alegría y decide apropiarse del tesoro, pero legalmente, sin robar. La única solución es comprar el campo. Es grande y caro, no importa. Vende lo que tienes y lo compra. El protagonista de la segunda parábola es muy distinto. No pierde el tiempo paseando por el campo. Es un comerciante, concienzudo, no suertudo que encuentra, que va en busca de la perla de gran valor. Por desgracia, la traducción que nosotros tenemos en la Biblia ignora este aspecto. En vez de decir el reino de los cielos se parece a un comerciante en perlas finas, debería ser a un comerciante que busca de perlas finas. No la encuentra por casualidad, va tras ella con ahínco, con fuerza. El tesoro, el reino de los cielos, esta sociedad llena de dignidad, en donde usted que esté escuchando, usted que ha tenido la paciencia de estar con nosotros, se da cuenta que estamos aquí para vivir y para vivir dignamente como seres humanos, como hijos e hijas de Dios, independientemente de la religión que seamos. El reino de Dios es dignidad y vida. Juan capítulo 10, versículo 10. Y ir a buscar eso con dignidad, no el tesoro, la perla fina que nos venden ahí como una joya que la tenemos guardado y que realmente no sirve para nada. Como buen comerciante, calculador y frío, no salta de alegría cuando la encuentra, al igual que el protagonista de la primera parábola, pero hace lo mismo, vende todo lo que tiene y compra. ¿Vale la pena jugarse la vida por el reino de Dios? ¿Vale la pena jugarse la vida por la verdad? ¿Vale la pena jugarse la vida para que los otros tengan vida y vida en abundancia? ¿Vale la pena llegar al Evangelio de Mateo, al capítulo 25 y decir, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve desnudo me vestiste? Entonces, la perla y el comerciante. Otra diferencia curiosa es que la primera parábola compara el reino de los cielos con un tesoro, pero la segunda no lo compara con una perla preciosa, sino con el comerciante. Este detalle ofrece una pista para interpretar las dos parábolas. Ahí está, vende todo lo que tienes, deja, no te apegues a tantas cosas, búscale a Jesús. No hay ni bonos de basura, ni promociones de falsa felicidad que nos ofrecen también hoy el mundo. Vamos, mientras no queremos ir a la iglesia, al templo, vemos que los centros comerciales están llenos de gente. Y no precisamente comprando, sino admirando, viendo lo que quisiera comprar, haciendo ídolos falsos que no podemos llegar. Y no por ir a la iglesia, pero en vez de ir a la iglesia, anda y da de comer a los pobres, comparte con tu familia, aprovecha en vez de estar adorando ídolos que no puedes alcanzar. No olvidemos que estas parábolas se dirigen a una comunidad que sufre una crisis profunda y se pregunta si ser cristiano tiene valor. En términos modernos, ¿me han vendido bonos de basura o me han dado promociones de falsa felicidad? Pues ninguna de las dos. No, seguir a Jesús nos invita a tener una vida digna y una vida con deberes y derechos. La respuesta pretende revivir esa experiencia primitiva cuando cada cual decide seguir a Jesús. A mí me van a disculpar, pero yo les invito a todos los que tienen la bondad de escucharme en este momento a que pongamos los pies en la tierra. Independientemente del gobierno que sea, hoy estamos en momentos difíciles. Unos pañuelos desechables subieron de 1,80 a 3,50 en este último mes. El aceite subió el doble. El café que nos gusta tomar al padre Oscar y a nosotros, Minerva,
subió el doble. Vio las cosas de una forma impresionante y a veces nosotros pensamos que ser cristiano es pasar así nomás. Pues no. Entonces, la respuesta está en que realmente debemos denunciar también las cosas que nos parecen absurdas, las cosas que realmente nos están acabando. La palabra de Dios tiene que llegar ahí. Ah, no, es que yo es para que me sienta bien. Qué lindo que habla el Padre Osquitas, por eso voy allá. No, no es para que te hablen bonito. Es la palabra de Dios. Nos dice que es espada de doble filo. Corta la ida y corta la vuelta. Si te vas por sentirte bien, no vas a encontrar un camino y una respuesta. Unos entraron en contacto con la comunidad de forma puramente casual y descubrieron en ella un tesoro por el que merecía la pena renunciar a todo. Otros descubrieron la comunidad no casualmente, sino tras años de inquietud religiosa y búsqueda intensa, como ocurrió a numerosos paganos en contacto previo con el judaísmo. Pero también estos debieron renunciar y vender para adquirir. Renunciar a lo que estamos apegados y llegar a Jesús. Renuncia al trago, renuncia al vicio, renuncia a los malos amigos. Une a tu familia, ahí está Jesús. Une y busca las cosas de Dios, que no es, ay Dios mío, sálvame, y estamos viendo solo arriba. Las cosas de Dios están en tu familia, está en tus hijos, está en tu realidad. Las parábolas, aparte de infundir ilusión, animan también a un examen de conciencia. ¿Sigue siendo para mí la fe en Jesús y la comunidad cristiana un tesoro inapreciable o se ha convertido en un objeto inútil y polvoriento que conservo solo por rutina? Voy a la iglesia cuando hay un compromiso. Ayudo a los pobres ya para que no molesten cuando vienen a pedir. Al mismo tiempo nos enseñan algo muy importante. Es el cristiano, con su actitud, quien revela a los demás el valor supremo del reino. Vida digna, dignidad para todos los hijos de Dios. El reino de Dios más allá de la muerte, claro, pero no sé cómo será. Estoy seguro que el Padre Oscar tampoco. Cuando nos vayamos, estamos seguros que volveremos y les cargaremos los pies y les avisaremos cómo es. Pero mientras estamos aquí, el reino de Dios se hace en vida digna y justicia para todos y todas. Si no se llena de alegría al descubrirlo, si no renuncia a todo por conseguirlo, no hará perceptible su valor. Estas parábolas parecen decir: cuando te pregunten si ser cristiano vale la pena, no te sueltes un discurso. Demuestra con tu actitud y con tu compromiso que vale la pena. ¿Qué ocurrirá a quienes aceptan el reino de Dios, pero no viven de acuerdo con sus ideales? A esta última pregunta responde la parábola de la red lanzada en el mar. Esto precisamente está en el versículo 47. Difícil de interpretar, porque no queda claro si habla de toda la comunidad, donde hay buenos o malos, o la comunidad cristiana, donde puede ocurrir lo mismo, ya que el tema del juicio universal se ha tratado a propósito del trigo y la cizaña. Parece más probable que se refiera al problema interno de la comunidad cristiana. Interpretada de este modo, empalmaría muy bien con las dos anteriores. Pero hay gente dentro de la comunidad que no vive de acuerdo a los valores del Evangelio, que no mantiene esa experiencia de haber descubierto un tesoro y una perla. ¿Qué ocurrirá con ellos? La respuesta es muy dura. A los malos les echarán al horno encendido. Es durísimo lo que nos dice aquí. Pero conviene completarla con la última parábola del Evangelio de Mateo, la del juicio final, que les invito a que después de esto vayan y lo lean, Mateo 25 del 31 al 46, donde queda claro cuáles serán los peces buenos y los cuáles son los peces malos. Allí en el Mateo 25 nos hablará de las ovejas y los cabritos, ¿no es cierto? Cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber. Los buenos son quienes, sabiéndolo o no, dan de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, hospedan al que no tiene techo. Los que ayudan al necesitado, aunque ni siquiera intuyan por dentro, de ellos está el mismo Jesús. Ahí en el pobre, ahí está Jesús. ¿Cuántas veces, y yo no me canso de repetirlo, pero preferimos dar comida a los perros que a los niños venezolanos que están en la calle? Ah, no es que son venezolanos, ah, no es que nos están robando. Es cierto, hay muchos que están robando, pero los que están en las pandillas están ahí, son hijos de ecuatorianos,
Los que están matando son ecuatorianos. La violencia que está pasando son de aquí. Son realidades que estamos viviendo. No maldigamos a gente que huye. Mucha gente en este momento, soy testigo, jóvenes aquí de 25, 30 años están saliendo. No hay trabajo, no saben qué hacer. Lo mismo que están viviendo los venezolanos aquí, les tocará vivir a ellos. Y pues, ojalá encuentren algún buen cristiano que por lo menos les dé comida. Y a veces nosotros preferimos, y el Papa fue criticado mundialmente por haber dicho que la gente prefiere a las mascotas que a los hijos, que es difícil. En los países de la educación superior, en Suecia, Finlandia, en estos países, hay gente que ha dejado sus herencias a los perros. Es impresionante lo que se vive en este mundo. Y aquí también hay a los niños y a los viejitos atrás en los asientos o en la casa y haciendo pasear a los perros en los carros. Yo también, me gustan los animalitos, pero no son más importantes que los seres humanos. Es una realidad muy dura la que estamos viviendo, donde queda claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Es una cuestión de conciencia, una vida digna, una vida digna para todos y todas. Esa es la iglesia que quiere construir Jesús y en la cual nosotros queremos ayudarle. Queremos llegar y decir unas palabritas como conclusión. Mateo termina las 7 parábolas con una enseñanza, expuesta también mediante una imagen. Un escriba que entiende el reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del baúl lo nuevo y lo antiguo. Parece un nuevo enigma, esta vez sin explicación. En sentido inmediato, el escriba que entiende el reinado de Dios es Jesús. Para exponer su mensaje se ha dedicado a sacar cosas nuevas y cosas viejas. Diríamos que del baúl de sus recuerdos ha sacado cosas antiguas, haciendo alusión, recuerdo al Antiguo Testamento. La técnica de la parábola parabólica, recordar alguna comparación que tal vez ya se dijo en el Antiguo Testamento, pero que se vive en ese ambiente campesino en donde Jesús se crió, y el lenguaje imaginativo de los profetas del Antiguo Testamento. Pero la mayor parte es de enorme novedad, fruto de la experiencia de Jesús y de su capacidad de observación. Cuando Jesús observa y ve que en el templo una viejita va y deja 2 moneditas de poco valor, y es todo lo que tiene, mientras que el que más tiene da lo que sobra, o en nuestra realidad el que más tiene ni siquiera ayuda. Disculparán si alguien ofendo. Sí, pero a veces por decir estas cosas me va mal. La vida del campesino, del ama de casa, del pescador, del comerciante, de la gente que lo rodea, le sirve para exponer con interés su mensaje. De estas cosas que se viven a diario, nosotros podemos ver que Dios nos está hablando. Podemos quejarnos y decir, no, es que hacen esto, es que vienen los anglicanos, es que vienen estos. Yo también me quejo. No, es que en tal parroquia no hacen catecismo, en tal parroquia no respetan los procesos, en tal parroquia es con tal de cobrar. Yo también me quejo. Pero no se trata solamente de quejarnos, sino de encontrar que también hay mucha gente que realmente quiere entender y aceptar el mensaje del Señor. Por eso la comparación final es también una invitación a los discípulos y discípulas y a los predicadores del Evangelio a ser creativos. A ustedes que nos están acompañando y tienen la bondad de estar aquí, aburridos escuchándome, a renovar su lenguaje, a no repetir meramente lo aprendido, sino a comprometernos para tener una sabiduría que es la que deberíamos pedir a Dios. Pedir ser sabios para poder saber responder desde nuestras realidades, desde donde Dios nos está pidiendo el mensaje de salvación. Como les dije, a mí me encanta este libro de este autor, José María Castillo, El reino de Dios por la dignidad, por la vida y la dignidad de los seres humanos. Es decir, el reino de Dios es aquí, ahora. ¿Quién la construye? Jesús. Nosotros somos simples obreros que estamos invitados a ayudarle a Jesús en esta construcción, porque como nos dice la Pascua, Jesús está vivo y resucitado. Les agradezco mucho y les pido nuevamente su paciencia y perdón si a alguien ofendí, por Dios, porque a veces cuando hablo se me va alguna cosa, no es mi intención ofender a nadie ni ponerme en contra de nadie, simplemente compartir lo que estos 3 autores que les dije al inicio, compartir con ustedes estos 3 autores que nos ayudan a acercarnos
al mensaje de Jesús. Eso nomás es. Si, les pido disculpas nuevamente si en algo me equivoqué, si en algo dije de más, y espero haber podido acercarnos a este discurso parabólico del capítulo 13 de Mateo.